Bethany asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio. Después de la escena de hoy, sus últimas dudas se habían disipado. Estoy de acuerdo, papá, dijo en voz baja. Quiero que lo excluyas del testamento, por completo. Edgar le apretó la mano. De acuerdo, mañana mismo llamaré a mi abogado. Al día siguiente, ella y su padre se reunieron con el señor Pearson, abogado de la familia Nightingale desde hacía más de 20 años. El anciano, con una cuidada barba gris, escuchó atentamente a Edgar, lanzando de vez en cuando miradas comprensivas a Bethany. ¿Quiere decir que desea excluir por completo al señor Wolf del testamento?, precisó. Sí, respondió Edgar con firmeza. Quiero que todo, la empresa, la casa, las cuentas, pase exclusivamente a manos de Bethany. Silas no debe tener acceso a nada de eso. El señor Pearson asintió con la cabeza mientras tomaba notas. Es su derecho, señor Nightingale. Prepararé una nueva versión del testamento para principios de la semana que viene. Tendrá que firmarlo en presencia de testigos. Después de la reunión, Bethany sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Esta decisión le daba libertad, independencia financiera, la oportunidad de empezar de nuevo si la relación con Silas se rompía definitivamente. Al volver a casa por la noche, descubrió que Silas aún no había aparecido. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en el baño, pero él parecía haberse evaporado. Bethany llamó a varios conocidos comunes, pero nadie lo había visto. Finalmente, armándose de valor, llamó a Helen. ¿Bethany? La voz de su suegra sonaba preocupada. Justo iba a llamarte. Silas está aquí, conmigo. Bethany sintió un alivio mezclado con inquietud. ¿Está bien? Físicamente sí, suspiró Helen. Pero está muy alterado. Me ha contado lo de vuestra discusión. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó Bethany con cautela. Que insistes en ir a la boda en contra de su voluntad, respondió Helen. Bethany, aprecio tu deseo de apoyarme, pero no quiero ser la causa de la discordia en tu familia. No se trata solo de la boda, Helen, dijo Bethany en voz baja. El problema es más profundo. Silas se ha vuelto demasiado controlador. Siento que estoy perdiendo mi identidad en esta relación. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Lo entiendo, dijo Helen por fin, y Bethany percibió una nota de tristeza en su voz. Me había dado cuenta, pero esperaba estar equivocada. Siempre ha sido exigente, incluso de niño, pero pensaba que con la edad se le pasaría. La boda de Helen y Walter estaba prevista para el sábado. Bethany se preparó minuciosamente, eligiendo los complementos para su vestido verde, haciéndose la manicura y reservando cita en la peluquería. Quería estar impecable, no para impresionar a los socios comerciales de Walter Pratt, como quería Silas, sino por ella misma. El día de la boda, Bethany llegó al jardín botánico, donde se celebraría la ceremonia, media hora antes del comienzo. El lugar estaba decorado con una sencillez exquisita, cintas blancas, flores naturales, elegantes arcos. Los invitados ya se estaban reuniendo, muchos de ellos desconocidos para Bethany, probablemente amigos y colegas de Walter Pratt. Encontró su sitio en la tercera fila, junto a varias conocidas de Helen, antiguas compañeras de colegio. Le dieron una cálida bienvenida a Bethany, admirando su vestido. ¿Y dónde está Silas?, preguntó una de ellas, una mujer mayor de mirada bondadosa. Tenía cosas que hacer, respondió Bethany evasivamente. La ceremonia comenzó puntualmente a las 2. Helen estaba espectacular con un elegante traje color marfil. Su corto cabello canoso estaba adornado con pequeñas flores blancas, y su rostro resplandecía de felicidad. Walter Pratt, un hombre alto con una noble cabellera canosa y una cálida sonrisa, la miraba con evidente adoración. En medio de la ceremonia, Bethany oyó un ruido en la entrada. Al volverse, vio a Silas. Llevaba un sobrio traje negro, pero la corbata estaba mal atada y el pelo revuelto, como si hubiera ido con prisa. Sus miradas se cruzaron y Bethany sintió que el corazón se le encogía de angustia. En los ojos de su marido no vio reconciliación, sino fría determinación. Silas cruzó el pasillo y se sentó a su lado, saludando con un ligero movimiento de cabeza a los demás invitados. Bethany sintió su tensión. Se sentó erguido, sin tocarla, como si hubiera una pared invisible entre ellos. Después de la ceremonia comenzó la recepción.
Los invitados felicitaron a los recién casados y disfrutaron de champán y aperitivos ligeros. Bethany se mantuvo alejada de Silas, que estaba de pie junto a la barra con aspecto sombrío, bebiendo un vaso de whisky tras otro. La velada siguió su curso. Bethany conoció a varias personas interesantes, entre ellas la hermana de Walter, una mujer agradable, aficionada a la jardinería. Estaban hablando animadamente sobre diferentes variedades de rosas cuando Bethany sintió una mano pesada sobre su hombro. Disculpa, la voz de Silas era demasiado alta y las palabras se le alargaban ligeramente, señal inequívoca de que había bebido más de la cuenta, ¿no? Tengo que hablar con mi mujer. La hermana de Walter asintió cortésmente y se alejó. Bethany se volvió hacia su marido, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Silas, estás borracho, dijo en voz baja. ¿No sería mejor que nos fuéramos? ¿Irnos? Él sonrió. Pero tú tenías tantas ganas de estar aquí, tenías tantas ganas de apoyar a mi madre en este día tan importante. ¿No quieres ahora apoyar a tu marido? ¿A qué te refieres? Preguntó Bethany con cautela. Ven conmigo, dijo él tomándola de la mano con demasiada fuerza. Quiero presentarte a algunas personas importantes. Sin esperar una respuesta, Silas la arrastró por el salón hasta un grupo de hombres vestidos con trajes caros. Bethany intentó liberar su mano, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Señores, dijo Silas en voz demasiado alta, llamando la atención no solo de ese grupo, sino también de los que estaban alrededor. Les presento a mi esposa, Bethany. Insistió en venir hoy, a pesar de saber que yo me oponía a este matrimonio. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Bethany sintió como el rubor de la vergüenza le invadía el rostro. Silas, por favor, susurró. Aquí no. ¿Y dónde? Elevó la voz. Tú querías estar aquí, querías mostrarles a todos tu vestido nuevo, tu independencia. Entonces, ¿por qué no mostrarles también la verdad sobre nuestro matrimonio? Helen se acercó a ellos con una expresión de preocupación y desconcierto en el rostro. Silas, querido, ¿no crees que deberías salir a tomar el aire? Le dijo, tocándole suavemente la mano. Mamá, se volvió hacia ella, y Bethany vio en sus ojos una mezcla de dolor y enfado. Enhorabuena por tu nuevo matrimonio. Espero que sea más feliz que el mío. Con estas palabras, finalmente soltó la mano de Bethany y se dirigió tambaleando hacia la salida. Los invitados se apartaron ante él, lanzando miradas compasivas a Bethany y Helen. Lo siento mucho, susurró Bethany, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No te disculpes, querida. Helen la abrazó por los hombros. No es culpa tuya. Tras la marcha de Silas, Bethany intentó mantener la dignidad y se quedó en la recepción un rato más. Pero las miradas de los invitados y sus cuchicheos a sus espaldas hacían que fuera casi insoportable. Finalmente, tras disculparse con Helen y Walter, ella también se marchó. Silas no estaba en casa. Bethany se sentó en la oscuridad del salón, reflexionando sobre lo que había sucedido. Sentía vergüenza por la escena que había montado su marido, pero sobre todo sentía determinación. Su comportamiento en la boda solo confirmó que había tomado la decisión correcta al excluirlo del testamento de su padre. Un hombre capaz de humillarla públicamente de esa manera no merecía su confianza ni en cuestiones financieras ni en asuntos personales. Cuando sonó el teléfono, vio el nombre de su padre en la pantalla. ¿Bethany? La voz de Edgar sonaba preocupada. Me he enterado de lo que pasó en la boda. ¿Estás bien? Sí, papá, respondió ella con cansancio. Es solo que me da mucha vergüenza ante Helen y los invitados. No tienes por qué avergonzarte, dijo Edgar con firmeza. Silas se ha pasado de la raya. Me alegro de que hayamos cambiado el testamento antes de este incidente. Bethany cerró los ojos y sintió un extraño alivio. Yo también, papá, yo también. Bethany se despertó con el ruido de la puerta de entrada al cerrarse de golpe. Silas había vuelto. El reloj de la mesita de noche marcaba las 4 de la madrugada. Permaneció inmóvil, escuchando los pesados pasos de su marido. A juzgar por los ruidos y los insultos, todavía estaba borracho. La mañana amaneció nublada, al igual que el estado de ánimo de Bethany. Salió silenciosamente del dormitorio, con la esperanza de no despertar a Silas, que finalmente se había quedado dormido en la habitación de invitados alrededor de las 6 de la mañana. La cocina estaba hecha un desastre. Restos de comida esparcidos,
una botella de whisky vacía, una silla volcada. Al parecer, Silas había intentado preparar algo de comer antes de desmayarse. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Helen. «Bethany, querida, ¿cómo estás?» La voz de su suegra sonaba preocupada. «Todo está bien», mintió Bethany. «Helen, siento mucho lo de ayer». «No te disculpes», la interrumpió Helen con suavidad. «No tienes la culpa de nada. Es Silas quien debería pedir perdón. A ti, a mí, a Walter y a todos los invitados». «No ha vuelto a casa hasta esta madrugada», suspiró Bethany. «Y parece que sigue borracho». «Estaba preocupada», admitió Helen. Se fue en ese estado. Al terminar la conversación, Bethany oyó pasos. Silas apareció en la puerta de la cocina, desaliñado, con los ojos rojos y barba incipiente. «Buenos días», dijo con voz ronca, frunciendo el ceño ante la luz brillante. Bethany no respondió y siguió recogiendo la mesa. «Bethany», dio un paso hacia ella. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó ella fríamente, sin mirarlo. «¿Sobre cómo me avergonzaste delante de todos? ¿Sobre cómo arruinaste la boda de tu madre?» Silas se dejó caer pesadamente en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. «Sé que me comporté fatal. Estaba borracho y enfadado. Pero tienes que entender». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Bethany fue a abrir, preguntándose quién podría venir tan temprano un domingo. En la puerta estaba Harold Pearson, el abogado de su padre. Su rostro, normalmente tranquilo, expresaba inquietud. «Buenos días, señorita Nightingale», saludó con un gesto de la cabeza al ver a Silas detrás de ella. «Señor Wolf». «¿Señor Pearson?», preguntó Bethany sorprendida. «¿Ha pasado algo?» «¿Puedo pasar?», preguntó el abogado en lugar de responder. «Tenemos que hablar». Bethany lo acompañó al salón. Silas lo siguió con expresión de desconcierto. «¿Qué pasa, Pearson?», preguntó él cuando todos se sentaron. «¿Por qué está aquí tan temprano?» Harold Pearson carraspeó, claramente incómodo. «Normalmente no hago este tipo de visitas, pero dadas las circunstancias...» «El señor Nightingale me pidió que le informara personalmente, señor Wolf, de que ha sido excluido de su testamento». Se produjo un silencio sepulcral. Bethany se quedó inmóvil, observando la reacción de su marido. El rostro de Silas cambió lentamente, pasando de la perplejidad al shock y luego a la ira. «¿Qué?», se levantó bruscamente. «¿Qué tontería es esa? Edgar no puede excluirme así como así». «Puede hacerlo», respondió Pearson con calma. «Es su derecho. La nueva versión del testamento fue firmada y certificada hace 3 días». Silas se volvió hacia Bethany, entrecerrando los ojos. «¿Tú lo sabías?». Bethany asintió lentamente. «Sí, lo sabía. Es más, le pedí a mi padre que lo hiciera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el plomo. Silas la miró como si la viera por primera vez. «¿Tú se lo pediste?». Su voz temblaba por la ira que apenas podía contener. «¿Me has despojado de mi herencia a propósito?». «No te he despojado de nada que te perteneciera por derecho», respondió Bethany con firmeza. «Es el dinero y la empresa de mi padre. Él es libre de disponer de ellos como considere oportuno». «Pero le pediste que me excluyera», dijo Silas, dando un paso hacia ella. «Después de 10 años de matrimonio, después de todo lo que he hecho por ti». El señor Pearson se levantó, sintiéndose claramente incómodo en medio de la disputa familiar. «Creo que me voy», dijo. «He cumplido con la petición del señor Nightingale». En cuanto se cerró la puerta tras él, Silas estalló. «¿Cómo te trato?», casi gritó. «Te mantengo, te protejo, te proporciono una vida digna. Y tú, a mis espaldas, te confabulas con mi padre y me privas de mi herencia». «¿Me proteges?». Bethany también alzó la voz. «¿De qué me proteges, Silas? ¿De los amigos que consideras mala influencia? ¿Del trabajo que me encantaba? ¿De la posibilidad de decidir por mí misma qué ponerme y a dónde ir?». «Intento protegerte de los errores», dijo golpeando la mesa con el puño. «No entiendes cómo funciona el mundo, Bethany. La gente juzga, la gente cotillea. Un paso en falso y tu reputación queda arruinada». «¿Mi reputación o la tuya?», preguntó ella en voz baja. «¿A quién intentas proteger realmente, Silas?». Él se quedó en silencio,
mirándola con amargura. No entiendes por lo que he tenido que pasar, dijo finalmente. Un niño de un barrio marginal, hijo de una profesora soltera. Todas esas burlas, todas esas miradas despectivas. Me juré a mí mismo que algún día sería una persona respetada, que nadie se atreviera a mirarme por encima del hombro. ¿Y para eso necesitas controlar a tu esposa? Bethany negó con la cabeza. Silas, siempre te he apoyado. Estaba orgullosa de tus logros, de tu carrera, pero no puedo permitir que controles cada aspecto de mi vida. ¿Y excluirme del testamento no es controlar? Sonrió con amargura. Me estás privando de la seguridad financiera, de la posibilidad de asegurarnos el futuro. Me estoy protegiendo, dijo Bethany con firmeza. Después de que empezaras a amenazarme, a prohibirme ver a otras personas, después de aquella escena en la boda, tenía que pensar en mi futuro. Silas negó con la cabeza y entrecerró los ojos. Tu padre te ha puesto en mi contra. Nunca aprobó nuestro matrimonio. No metas a mi padre en esto, advirtió Bethany. Esto es entre nosotros, Silas, entre tú y yo. Entre nosotros y los millones de tu padre, replicó él. Admítelo, Bethany. Siempre te ha seducido la idea de convertirte algún día en una rica heredera. Y no querías compartir eso conmigo. Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. Nunca pensé en el dinero de mi padre como mío, dijo con firmeza. Y si fueras otro tipo de marido, uno que me apoyara, respetara mis decisiones y no intentara controlar cada uno de mis pasos, esta conversación nunca habría tenido lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Silas con tensión. Quiero decir que no se trata del testamento. Bethany lo miró directamente a los ojos. Se trata de nuestro matrimonio, de que se ha convertido en una jaula para mí, en lugar de un apoyo. Silas se quedó paralizado, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Tú? ¿Tú quieres el divorcio? Su voz tembló. Bethany respiró hondo. No sé lo que quiero, Silas. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Constantemente controlada, constantemente con miedo de hacer algo mal, de decir algo incorrecto. Se acercó a la ventana y miró el cielo gris. Creo que necesitamos tiempos separados, para aclarar nuestros sentimientos, para entender qué queremos de este matrimonio. ¿Te vas? Su voz sonaba incrédula. Sí, respondió ella en voz baja. Me quedaré con mi padre por un tiempo. Silas la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Una mezcla de ira, dolor y tal vez miedo. Todo por culpa de ese maldito testamento, dijo finalmente. Por el dinero. No, Silas, respondió Bethany con cansancio. Todo por nuestra culpa, por cómo nos hemos convertido. Subió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. A pesar de su determinación, le dolía. 10 años de vida, 10 años de recuerdos compartidos, planes, esperanzas, y ahora se marchaba sin saber si volvería alguna vez. Silas apareció en la puerta cuando ella estaba cerrando la maleta. No lo hagas, dijo en voz baja. Por favor, Bethany, podemos arreglarlo todo. No sé si podemos, respondió ella con sinceridad, pero sé que ahora necesitamos espacio. Yo necesito espacio. ¿Entonces se ha acabado? Su voz sonaba desesperada. No lo sé, Silas, dijo ella cogiendo la maleta. Depende de los dos. El trayecto hasta la casa de su padre duró solo 20 minutos, pero a Bethany le pareció una eternidad. Cada cruce, cada semáforo le daba tiempo para pensar si estaba cometiendo un error. Pero luego recordaba el rostro de Silas, desfigurado por la ira, su comportamiento controlador, la humillación en la boda, y comprendía que no había otra salida. Edgar la recibió en la puerta, como si la hubiera estado esperando junto a la ventana. Al ver la maleta, lo entendió todo sin necesidad de palabras, y simplemente abrazó a su hija. «Bienvenida a casa, querida», dijo en voz baja. Bethany rompió a llorar y se refugió en su hombro. Todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie. El dolor, la decepción, el miedo al futuro. Se enteró del testamento, dijo entre lágrimas. El señor Pearson vino esta mañana. ¿Cómo se tomó Silas la noticia?, preguntó Edgar. ¿Tú qué crees? Bethany sonrió con amargura.
Me acusó de haberlo hecho por dinero, de que siempre había planeado quedarme con todo. Unos días más tarde, Bethany recibió un mensaje de Helen. Acababa de regresar de su luna de miel y quería verse con ella. Quedaron en encontrarse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Silas está muy mal, dijo Helen cuando se sentaron a la mesa. Me ha contado lo del testamento y de que te habías ido. Necesitaba espacio, explicó Bethany. Después de todo lo que pasó, lo entiendo, asintió Helen. Y no te juzgo, pero él está sufriendo mucho, Bethany. Parece que por fin está empezando a darse cuenta de lo que ha hecho. Necesito tiempo. Bethany negó con la cabeza. No puedo simplemente volver y fingir que no ha pasado nada. Al llegar a casa, Bethany encontró a su padre trabajando en su despacho. Parecía cansado, pero sonrió al verla. ¿Cómo ha ido la reunión con Helen?, preguntó. Bien, respondió Bethany sentándose en el borde de la mesa. Dice que Silas se ha dado cuenta de sus errores, que ha cambiado. ¿Y tú te lo crees? Edgar dejó los papeles a un lado. No lo sé, respondió Bethany con sinceridad. Una parte de mí quiere creerlo. Otra parte teme que sea algo temporal, que en cuanto yo vuelva, todo volverá a empezar. Edgar asintió con la cabeza, pero de repente frunció el ceño y se llevó la mano al pecho. ¿Papá?, preguntó Bethany preocupada. ¿Qué te pasa? Nada. Intentó sonreír, pero su rostro se contrajo por el dolor. Solo un poco. No terminó la frase. Su rostro palideció y se dejó caer pesadamente en la silla, agarrándose el lado izquierdo del pecho. ¡Papá!, Bethany corrió hacia él. ¿Qué pasa? No lo sé, dijo Edgar con dificultad. La mano se me han entumecido y el pecho me oprime. Bethany cogió inmediatamente el teléfono y llamó a una ambulancia, describiendo los síntomas. El operador dijo con voz tranquila que parecía un ataque al corazón y le aconsejó que le diera a Edgar una aspirina, si tenían en casa. Bethany corrió al botiquín, encontró la aspirina y volvió con su padre. Su estado empeoraba. Se había puesto pálido y su respiración se había vuelto entrecortada. «Aguanta, papá», le susurró ella cogiéndole de la mano. «La ambulancia ya está de camino. Todo irá bien». Edgar le apretó la mano débilmente. «Si pasa algo, no te culpes», dijo con dificultad. «Y no vuelvas con él, por sentido del deber. Sé feliz». «No digas eso». Bethany sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «No te pasará nada. Estarás bien». La ambulancia llegó 10 minutos después, que a Bethany le parecieron una eternidad. Los médicos subieron rápidamente a Edgar a la camilla y dijeron que lo llevaban al Hospital Regional de Hopkinsville, el único de la ciudad con unidad de cardiología. En el hospital lo llevaron inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Bethany se quedó en el pasillo, sintiéndose perdida e indefensa. Se sentó en una silla de plástico y se cubrió la cara con las manos. De repente se dio cuenta de que no sabía a quién llamar, con quién compartir ese miedo. Antes, en una situación así, habría llamado inmediatamente a Silas. A pesar de todos sus defectos, él siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Pero ahora se sentía completamente sola. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, sacó el teléfono y marcó su número. «¿Bethany?». La voz de Silas sonaba sorprendida y preocupada. «¿Qué pasa?». «Papá», fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. «Está en el hospital. Parece que ha tenido un infarto». «Voy para allá ahora mismo», dijo Silas sin dudarlo. «¿En qué hospital está?». «En el regional», susurró Bethany. «En la unidad de cardiología. Estaré allí en 15 minutos», prometió él y colgó. Exactamente 15 minutos después, Silas apareció en el pasillo. Estaba pálido, con el pelo revuelto, como si hubiera salido corriendo de casa sin peinarse. Al ver a Bethany, corrió hacia ella. «¿Cómo está?», preguntó Silas sentándose en una silla junto a ella. «No lo sé», ella negó con la cabeza. «Lo llevaron a cuidados intensivos. Nadie dice nada». Silas extendió la mano con indecisión y le tocó el hombro. «Es fuerte, Bethany. Lo superará». El pasillo del hospital, con sus paredes estériles, el olor a antiséptico y las voces apagadas, creaba una sensación de irrealidad.
Bethany estaba sentada en una incómoda silla de plástico, con la mirada fija en las puertas cerradas de la unidad de cuidados intensivos. En algún lugar, detrás de esas puertas, los médicos luchaban por la vida de su padre, y ella solo podía esperar, impotente, con un nudo de ansiedad en la garganta. Silas estaba sentado a su lado, callado y tenso. No intentaba entablar conversación, como si entendiera que en ese momento cualquier palabra sería superflua. De vez en cuando, le traía en silencio café de la máquina expendedora al final del pasillo, o agua, o servilletas, cuando las lágrimas que no podía contener dejaban huellas húmedas en sus mejillas. ¿Familiares de Edgar Nightingale? Se oyó una voz masculina cansada. Bethany se levantó de un salto. Ante ella se encontraba un médico con bata quirúrgica, un hombre mayor con sienes canosas y ojos atentos. «Soy su hija», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo está?» «Se ha estabilizado», respondió brevemente el médico. «Su padre ha sufrido un infarto grave. Le hemos realizado una angioplastia de urgencia para restablecer el flujo sanguíneo. Ahora se encuentra estable, pero las próximas 48 horas serán críticas». Bethany sintió que las rodillas le temblaban. Silas se acercó inmediatamente y la sujetó por el codo. «¿Va... va a sobrevivir?», preguntó ella conteniendo las lágrimas. «Estamos haciendo todo lo posible», respondió el médico evasivamente. «Su padre es mayor, pero tiene un corazón fuerte. Eso nos da motivos para ser cautelosamente optimistas». «¿Puedo verlo?» «Ahora no», respondió el médico, negando con la cabeza. «Está inconsciente y tenemos que vigilar constantemente su estado. Quizás mañana, si la evolución es positiva». Cuando el médico se marchó, Bethany se dejó caer sin fuerzas en una silla. Todo el miedo y la tensión de las últimas horas se abatieron sobre ella y rompió a llorar. Silas se sentó a su lado y la abrazó con cuidado por los hombros. «Shh», dijo en voz baja. «Se recuperará, Bethany. Tu padre es un hombre fuerte». «¿Y si no?», susurró ella entre lágrimas. «¿Y si lo pierdo? Es todo lo que me queda». «No todo», replicó Silas con suavidad. «Me tienes a mí. Pase lo que pase entre nosotros, siempre estaré ahí cuando me necesites». Bethany levantó la vista y se encontró con su mirada. En ella no había la habitual autoridad ni frialdad. Solo había sincera preocupación y dolor, por ella y por su padre. «Gracias por venir», dijo ella en voz baja. «No pensé que te llamaría. Después de todo lo que pasó...» «Me alegro de que lo hicieras», respondió él simplemente. «De lo contrario, no me habría perdonado no estar a tu lado en un momento así». Se quedaron sentados en silencio, sumidos cada uno en sus propios pensamientos. Fuera de las ventanas del hospital, el día se convertía lentamente en noche y el pasillo se llenaba de sombras. «Tienes que comer», dijo finalmente Silas, «y quizá descansar un poco. Podemos turnarnos para hacer guardia». «No puedo irme», negó Bethany con la cabeza. «¿Y si empeora y yo no estoy aquí?» «Tienes un teléfono», objetó Silas con suavidad. «Te prometo que te llamaré inmediatamente si hay algún cambio. El hospital está a solo 10 minutos en coche de tu casa». Bethany dudó. Se sentía realmente agotada, tanto física como emocionalmente. Además, necesitaba arreglarse y coger las cosas necesarias para una estancia prolongada en el hospital. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero solo por una hora. Luego volveré y podrás descansar». Silas asintió. «Trato hecho, estaré aquí». En casa, Bethany se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y preparó una bolsa con lo necesario, tanto para ella como para su padre, para cuando se encontrara mejor. Apartó de su mente la idea de que pudiera no mejorar. No era momento para el pánico. Al pasar por delante del despacho de su padre, vio una pila de papeles sobre la mesa. Era el Nuevo Testamento, el que excluía a Silas. Bethany tomó el documento y leyó rápidamente las conocidas líneas. «Todo mi patrimonio, incluida la empresa Nightingale Construction, la casa, las cuentas bancarias y otros activos, lo legaré a mi única hija, Bethany Elizabeth Nightingale Wolfe». Recordaba con satisfacción cómo le había pedido a su padre que hiciera ese cambio. Le había parecido una respuesta justa al control y la humillación por parte de Silas, pero ahora, con la vida de su padre pendiendo de un hilo, ese gesto ya no le parecía tan justo. Más bien, le parecía mezquino e impulsivo.
Bethany no podía negar que parte de su motivación no estaba dictada por la justicia, sino por el deseo de castigar a su marido, de hacerle daño del mismo modo que él le había hecho daño a ella. Dejó el testamento sobre la mesa y salió del despacho, llevándose consigo un desagradable sentimiento de culpa. Al regresar al hospital, Bethany encontró a Silas donde lo había dejado, en el pasillo frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Parecía cansado, pero la recibió con una leve sonrisa. ¿Hay noticias?, preguntó ella inmediatamente. El médico salió hace un par de minutos, asintió Silas. Dijo que su estado es estable. Es una buena señal. Bethany sintió que parte de la tensión la abandonaba. Gracias por estar aquí, dijo con sinceridad. Ahora te toca descansar a ti. Me quedaré, negó con la cabeza Silas. No quiero que estés sola. Silas, pareces agotado, objetó Bethany con suavidad. Además, mañana tienes que trabajar. El trabajo puede esperar, dijo con firmeza. Ahora hay cosas más importantes. Había algo nuevo en sus palabras, en la forma en que las pronunció. Antes, el trabajo siempre había sido lo primero para Silas. Su carrera, su estatus, su reputación. Todo eso era más importante que el descanso, que los eventos familiares, que los sentimientos de ella. Ahora, sin dudarlo, anteponía las necesidades de ella a las suyas. Pasaron la noche en el pasillo del hospital, durmiendo por turnos en incómodas sillas. Por la mañana Bethany tenía todo el cuerpo dolorido, pero no se atrevía a irse a casa a dormir en una cama normal. ¿Y si el estado de su padre empeoraba mientras ella no estaba allí? Hacia las 9 de la mañana apareció el mismo médico. Su rostro parecía menos tenso que el día anterior, y Bethany sintió una oleada de esperanza. Hay una dinámica positiva, informó. Su padre ha recuperado la conciencia. Está débil, pero estable. Si lo desea, puede entrar a verlo un momento. Sí, por favor, aceptó Bethany de buen grado. Se volvió hacia Silas. ¿Vienes? Él negó con la cabeza. No, este momento debe ser entre usted y su padre. Además, no estoy seguro de que le vaya a alegrar verme. Bethany no discutió. La situación ya era lo suficientemente tensa. La sala de cuidados intensivos la recibió con el pitido de los monitores y el olor a medicamentos. Edgar yacía en la cama, rodeado de cables y tubos. Parecía pequeño y frágil, nada que ver con el hombre fuerte que ella había conocido toda su vida. El corazón de Bethany se encogió de dolor y miedo. «Papá», lo llamó en voz baja, acercándose a la cama. Edgar abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba nublada por los medicamentos, pero cuando vio a su hija, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Bethany», su voz era apenas audible. «¿Estás aquí?» «Por supuesto que estoy aquí», dijo ella, tomándole la mano con cuidado, tratando de no molestar el gotero. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», dijo él con una leve sonrisa. «Pero estoy vivo. Eso es lo importante». Bethany sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me has dado un susto de muerte», susurró. «Pensé que te iba a perder. No es tan fácil deshacerse de mí». Edgar le apretó la mano. «El médico dijo que, si no hubiera sido por tu rápida reacción, todo podría haber acabado de otra manera. Me has salvado la vida, hija». Hablaron unos minutos más antes de que el cansancio se apoderara de él y Edgar volviera a quedarse dormido. Bethany le besó en la frente y salió silenciosamente de la habitación. Silas la esperaba en el pasillo, con una expresión de preocupación y esperanza en el rostro. «¿Cómo está?» «Débil pero consciente», respondió Bethany. «Los médicos dicen que es una buena señal». Silas exhaló con alivio. «Me alegro. Tu padre es un buen hombre. A pesar de nuestras diferencias, siempre lo he respetado». Bethany miró atentamente a su marido. En los últimos días lo había visto bajo una nueva luz, sin su habitual máscara de frialdad y control, sin su constante deseo de dominar. Parecía vulnerable, humano. «Tenemos que hablar», dijo ella finalmente. «No aquí, no ahora, pero pronto». Silas asintió con la cabeza, con mirada seria. «Lo sé, estaré listo cuando tú lo estés». Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Bethany pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, visitando a su padre,
hablando con los médicos, rellenando los papeles necesarios. El estado de Edgar mejoraba, lentamente pero con seguridad. A los 5 días lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal, y 3 días después empezaron a hablar de la posibilidad de darle el alta. Silas estuvo presente todo ese tiempo, de forma discreta pero fiable. Se encargaba de las tareas prácticas. Traía comida, ropa, los medicamentos necesarios, hablaba con los compañeros de Edgar en la empresa y limpiaba la casa. Rara vez se quedaban a solas y casi nunca hablaban de su relación, acordando en silencio posponer esa conversación hasta que la crisis con Edgar se resolviera por completo. Finalmente llegó el día en que Edgar fue dado de alta del hospital. Los médicos dieron instrucciones estrictas: reposo en cama, dieta especial, toma de medicamentos según lo prescrito y revisiones periódicas. Bethany escuchó con atención, consciente de que la salud de su padre dependía ahora en gran medida del cumplimiento riguroso de estas recomendaciones. Necesitará cuidados constantes durante los primeros días, dijo el médico al final. ¿Podrá proporcionárselos? Sí, respondió Bethany con seguridad. Estaré cerca. Cuando llevaron a Edgar a casa, Silas ayudó a acomodarlo en el dormitorio de la planta baja, ya que por el momento le estaba contraindicado subir escaleras. La habitación estaba preparada de antemano: ropa de cama limpia, un sillón cómodo junto a la cama, una jarra con agua, un teléfono y libros en la mesita de noche. Lo han pensado todo, comentó Edgar con una leve sonrisa, mirando la habitación. Queremos que estés cómodo, respondió Bethany. Ahora descansa, te despertaré para cenar. Cuando Edgar se durmió, Bethany y Silas salieron a la terraza. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, observando cómo el día daba paso a la noche. Gracias por todo lo que has hecho, dijo finalmente Bethany, por tu apoyo, por tu ayuda con mi padre. No hay por qué dar las gracias, respondió Silas, negando con la cabeza. Es lo menos que podía hacer. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Las últimas semanas me han hecho replantearme muchas cosas, dijo finalmente. Veo mi comportamiento, cómo te trataba, y me avergüenzo. Era controlador, celoso, mezquino. No respetaba tus deseos ni tus decisiones. Convertí nuestro matrimonio en una jaula para ti. Bethany se quedó callada, dándole la oportunidad de expresarse. Toda mi vida he tenido miedo de parecer débil, continuó Silas. Como niño de un barrio desfavorecido, siempre sentí que tenía que demostrar mi valía. Me forjé una reputación, una carrera, una posición social, pero en algún momento del camino perdí mi verdadera identidad y casi te pierdo a ti. ¿Por qué te daba tanto miedo mi independencia?, preguntó Bethany en voz baja. ¿Por qué te asustaba tanto la idea de que pudiera tomar mis propias decisiones? Silas suspiró profundamente. Temía que, si te volvieras completamente independiente, te darías cuenta de que no me necesitabas, que encontrarías a alguien mejor, más inteligente, más rico, más exitoso. Tenía miedo de perderte y por eso intentaba controlar cada aspecto de tu vida. Fue egoísta y estuvo mal. Sí, lo fue, admitió Bethany. Pero yo también tengo parte de culpa. Ella lo miró a los ojos. Cuando le pedí a mi padre que te excluyera del testamento, no lo hice solo por motivos de justicia. Una parte de mí quería castigarte, hacerte daño igual que tú me habías hecho daño a mí. Fue mezquino e impulsivo. Tenías todo el derecho a defenderte, replicó Silas. Después de cómo me comporté en la boda de mi madre, después de todas esas amenazas y ultimátums. Quizás, asintió Bethany, pero los motivos importan. Y los míos no eran del todo puros. Volvieron a quedarse en silencio. El crepúsculo se cernía sobre el jardín y el aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. ¿Y ahora qué?, preguntó Silas por fin. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? Bethany lo miró fijamente durante un largo rato antes de responder. No lo sé, dijo con sinceridad. Una parte de mí todavía te ama. Siempre te ha amado. Pero otra parte teme que nada cambie, que tan pronto como termine la crisis, todo volverá a ser como antes. No soy la persona que era, dijo Silas en voz baja. Estas semanas me han enseñado mucho. Me he dado cuenta de que puedo perderte,
No porque encuentres a otra persona, sino porque yo mismo te he alejado. No quiero volver a ser quien era. Las palabras están bien, dijo Bethany con suavidad, pero necesito acciones, pruebas de que realmente has cambiado. ¿Qué propones?, preguntó Silas. Bethany se quedó pensativa. Creo que tenemos que empezar de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos personas que se están conociendo de nuevo, sin presiones, sin compromisos, sin expectativas. ¿Citas? Las comisuras de los labios de Silas se levantaron en una leve sonrisa. Algo así, asintió Bethany. Me quedaré aquí, con mi padre, hasta que se recupere. Y luego, ya veremos, paso a paso. Estoy de acuerdo, asintió Silas. En tus términos, a tu ritmo. Hizo una pausa y luego añadió. Y en cuanto al testamento, quiero que sepas que ya no me importa. El dinero, la empresa, nada de eso tiene importancia. Lo único que importa eres tú, tu felicidad, tu bienestar. Bethany lo miró atentamente, tratando de ver la verdad en sus ojos. Lo que vio le dio esperanza, sinceridad, arrepentimiento, determinación. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo finalmente. No puedo prometer que volveremos a ser lo que éramos, pero estoy dispuesta a intentarlo. De nuevo. Sinceramente. Silas le tendió la mano y tras un momento de vacilación, ella la aceptó. Sus dedos se entrelazaron, no en un abrazo apasionado, sino en un gesto cauteloso e inseguro de reconciliación. «¿Bethany?» La voz de Edgar llegó desde la casa. «¿Estás aquí?» «Ya voy, papá». Ella liberó suavemente su mano. «El deber me llama». «Por supuesto», asintió Silas. «Pasaré mañana. Traeré comida y medicinas». «Gracias», dijo Bethany con sinceridad. Él ya se había dado la vuelta para marcharse cuando ella lo llamó. «¿Silas?» «Sí». «Me alegro de haberte llamado entonces, en el hospital». Su rostro se suavizó. «Yo también, Bethany. Yo también». Ella lo vio alejarse hacia el coche, una figura alta contra el fondo del crepúsculo que se intensificaba. El futuro era incierto, el camino por delante, confuso. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía miedo ante esa incertidumbre, sino esperanza. Quizás pudieran construir algo nuevo a partir de los restos del antiguo. Quizás no. Pero ambos habían madurado a través de esta prueba. Ambos habían aprendido mucho sobre sí mismos y sobre el otro. Y pasara lo que pasara a continuación, ese entendimiento permanecería con ellos. «Bethany», la llamó Edgar de nuevo. «Ya voy, papá», respondió ella volviéndose hacia la casa. La vida continuaba, con todos sus retos y oportunidades, y ella estaba lista para afrontarla, más fuerte, más sabia y más libre que nunca.